Buen día a todas y a todos. Vamos a dar continuidad con el seminario. El tema de hoy hace referencia al ambiente como tema geopolítico, correspondiente al 22 de mayo. Como verán ustedes, es ya de los últimos temas que se va a abordar y sus objetivos están orientados básicamente a que lo que se platique en esta sesión, más las tareas que se tengan asignadas, permitan identificar algunos de los temas emergentes que tenemos en contexto internacional que tienen que ver con la lucha de justicia ambiental, y algunos de los términos que veremos de manera tangencial será el de democracia, lo de autonomía, soberanía alimentaria, el tema del colapso climático, que es uno de los centrales, y otros los dejaremos sueltos para posteriores investigaciones como pérdida de la biodiversidad y también esta idea de la economía verde. También el objetivo es identificar cómo el contexto geopolítico ha determinado parte de las cumbres ambientales. Son 4 los puntos que tenemos agendados. Vamos a iniciar con una entrevista que se le hace al doctor Enrique Dussel de la UNAM. El doctor Barkin abordará el segundo tema sobre soberanía alimentaria y el tema del colapso climático y el mercado. Y finalmente, con unas diapositivas breves, hablaremos sobre las cumbres ambientales. Entonces, vamos a dar pauta al inicio de esta presentación con una entrevista que se le hace al doctor Enrique Claxo por parte de Claxo al doctor Enrique. Dejen poner la grabación. La democracia. Y la democracia es un mecanismo para elegir representantes. Lo que interesa es la legitimidad. Y la legitimidad significa la participación de aquellos que discuten algo que les interesa, son participantes. Entonces, una democracia y un representante tiene fuerza cuando tiene legitimidad. Entonces, la democracia liberal y aún neoliberal sería otro tipo de mecanismos o un tipo de mecanismo para lograr una cierta legitimidad que para mí es puramente formal. Pero entonces, cuando hablamos de democracia en serio, hablamos de un sistema de legitimación. Y esa no puede ser sino la participación de todos los miembros de un pueblo y sobre todo su mayoría, que no son los grandes propietarios de las empresas o las transnacionales, pues eso es el 1%. Una democracia que responda a la definición de ser un mecanismo de legitimación debe ser mayoritario y con propuestas hegemónicas que supone que la mayoría de los intereses de la población están contenidos en eso. Pero además, por lo tanto, yo no quiero corregir la democracia liberal o antiliberal. Yo quiero más bien hablar de que sea demócrata. Y por lo tanto, por supuesto, no es la liberal ni la neoliberal, ni tampoco la que propuso o se puede fundar en una posición como la de Locke, que tampoco fue democracia sino burguesa porque era una minoría. Entonces, yo entiendo de nuevo la democracia como un mecanismo de legitimación. Desde la Revolución Francesa, el gobierno, que no es el Estado, que es el momento en que los grupos elegidos por el pueblo ejercen el poder dentro del Estado, hay que distinguir Estado y gobierno, entonces son elegidos por representación. Y en la Revolución Francesa y norteamericana existe una democracia representativa. Pero el mismo Jefferson dijo que si en la base no hay democracia
directa, todo el sistema representativo pues se vuelve, pues hoy, uno diría hoy fetichizado, porque empieza el representante a creer que él es la sede del poder y no el pueblo al que representa. Entonces la democracia representativa está en crisis en todas partes, en todo el mundo, porque es una élite, una nomenclatura, que gobierna en el fondo desde los poderes reales, que por desgracia son en este momento más económicos que populares. Entonces la democracia representativa está en crisis. Pero hay que ahora entender que la democracia participativa, que es la participación del ciudadano, no profesionalmente político, hay que institucionalizarla. Y esto es lo que acontece, aunque parezca extraño, es en la Constitución venezolana, donde desde la base, democracia directa en el barrio o en el pueblo, después pase a la comuna, después al municipio, al Estado, y aparece un cuarto poder, que ya es completamente después de la Revolución Francesa y del Estado representativo, porque ahora el pueblo tiene instituciones que puede auditar y vigilar al poder representativo. No quiero hacer un poder anarquista de pura participación. No, yo digo articular la representación y la participación. Ambos son parte del Estado y tendría que hacer una constitución. Entonces, en ese tipo de nuevo Estado, representativo, ejecutivo, gente más profesional que puede tener un sueldo, bajo pero sueldo, va a ser auditado por un poder que viene de la base y es participativo. Por ejemplo, no, eso es nueva tipo de democracia. Es una democracia representativa articulada a una participativa y donde la participación presenta las necesidades del pueblo a nivel del barrio, de la comuna, de la provincia y del Estado. Es decir, los candidatos a la representación no dicen yo voy a hacer tales cosas. La gente les dice en el poder participativo, necesitamos todo esto. Y los llaman los candidatos a ver cómo lo van a solucionar lo que ellos quieren. Y el que lo soluciona mejor es el que van a elegir, no que yo prometo estupideces, no. Entonces, hay que concebir el Estado de otra manera y la democracia. Entonces, esto no es ni liberal ni antiliberal, sino una cosa nueva. Lo que el liberalismo llamó democracia representativo fue elegir la élite, los representantes futuros, y el pueblo confirmó lo que la élite había elegido. Es decir, el pueblo no eligió nunca, sino que confirmó lo que la élite del Partido Republicano o Demócrata decidió. Miren ahora, ellos saben que necesitan electricidad, un sistema de agua, de seguridad, mil cosas en el municipio, y eso lo piden que se haga. Y después van a ver si hay o no hay, y si no hay, una auditoría al presidente municipal a ver por qué no se hizo y se robó algo, va preso, pero porque el pueblo llama la auditoría, que es otro poder. Por eso que son 5 poderes, y el poder electoral es elegido por el pueblo. Y el poder judicial es elegido más complicadamente, pero también por el pueblo, y no por el legislativo y el ejecutivo. Es un nuevo tipo de Estado, y es un nuevo tipo de democracia. Para mí esa es la revolución del siglo XXI. La democracia participativa articulado constitucional e institucionalmente con la democracia representativa. No, nunca existió, ni en el
ni Locke, ni Hume, ni la Revolución Francesa, ni Habermas. En el marco del capitalismo. ¡Ah! Difícil. Difícil porque el capital va a estar entre los poderes fácticos que les conviene la representación, porque en los procesos electivos ponen capital y eligen a sus candidatos. Entonces no conviene. El capitalismo nació junto al liberalismo y están articulados. Y el socialismo nunca pensó en una democracia popular. Estamos algo más allá. No tercera posición. Y entonces una crítica a la modernidad y una revolución civilizatoria, pero quizás más fuerte que la que piensa Boaventura. Es lo que yo le llamo una transmodernidad, una nueva época de la historia, donde el pueblo se iba a participar, porque los que queden después del suicidio ecológico, eso van a tener que tomar las grandes medidas, porque ya el 1% que se llevó toda la riqueza habrá muerto en la hecatombe ecológica, y la humanidad reducida dirá, bueno, para sobrevivir ahora hay que empezar de nuevo en serio. Yo espero que lo toma antes que quede el 10%, pero si no, tenemos la espada de Damocles. Ahora, si no cumplimos con las leyes de la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo. Y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio. Claro. Muy bien, doctor Barqui. La siguiente sesión sería la parte que nos hablaría el doctor sobre temas y movimientos internacionales emergentes. Doctor, ¿prefiere exponer y después al final hacer comentarios de todos los temas? Sí, yo creo que voy a seguirle porque he pensado en una continuidad con lo de nuestro gran colega y maestro que es Enrique Dussel. Yo quiero, sin embargo, quiero empezar antes de poner las transparencias. Quiero hacer un comentario respecto a lo que él habla de la democracia, porque a principios de este mes, el 3 y 4 de mayo, hubo una nueva versión del siglo XXI de lo que pasó hace más de 50 años. Hace 50 años, 60 años creo que para ser exactos, los Estados Unidos hizo la ingeniería del Valle de los Cochinos en Cuba con la idea de derrocar el régimen de Fidel Castro y la Revolución Cubana. Hace un mes, en una forma mucho más artesanal, una forma más, podríamos decir, amateur, fuerzas norteamericanas junto con elementos colombianos y algunos traidores venezolanos trataron de invadir a Venezuela en un ataque contra la costa. Hicieron un arribo en la costa del Caribe de Venezuela con la idea de tratar de invadir y secuestrar a Nicolás Maduro y cobrarle la recompensa que el gobierno norteamericano había puesto a nivel de para la cabeza de Maduro. Creo que es importante esto en el contexto de lo que nos habla Enrique Dussel, porque quien repeló este ataque fueron un grupo de pescadores en la costa de Venezuela,
un grupo de pescadores claramente parte de las milicias populares, y creo que es importante entender lo que quiere decir cuando Dussel está hablando de democracia participativa, que no es solamente una decisión de política, no es solamente una decisión de tomar decisiones en reuniones bien ordenadas, sino también implica de una forma muy, muy explícita la toma de control, la toma de control de todos los aspectos de la vida, y en este caso de estar listos para repeler. Bueno, en este caso no repelaron, simplemente capturaron los invasores, dieron muerte a 13 de ellos, capturaron a 8, incluyendo los 2 norteamericanos que eran los contratistas, a los que organizaron la invasión, y se mostraron en los videos después muy orgullosos del proceso de entrenamiento, pero el proceso de entrenamiento no solamente militar o no mayormente militar, el proceso de entrenamiento de político, de social, y cómo se habían organizado para reestructurar su sociedad para poder asegurar una mejor calidad de vida y asegurar su capacidad en los tiempos tan difíciles que está viviendo Venezuela en este momento, de poder organizarse y vivir. Es en este caso, entonces, es en este contexto que yo quiero, que yo voy a presentar una serie de muy breve de discusiones sobre organizaciones sociales alrededor del mundo que de hecho son los actores de que hablamos nosotros de la economía ecológica radical. Las organizaciones sociales, como los pescadores de Venezuela, pero en otros países, en nuestro país y alrededor del mundo, estas organizaciones sociales son los protagonistas para la construcción de un nuevo mundo en el cual caben muchos otros mundos. Y es significativo que a partir de este trabajo, de estas organizaciones, están promoviendo lo que son las 2 de las piedras angulares de la visión de la economía ecológica radical, que son la soberanía alimentaria y las autonomías. Es con base en eso, entonces, que yo invito al auditorio, a los estudiantes, y invito a los otros actores que pueden estar escuchando esta presentación, de reflexionar sobre cómo se construye la democracia participativa. Quiero volver a insistir que la democracia participativa no puede ser simplemente una decisión de tomar votos sobre un programa de inversión, sobre un programa de quiénes van a ser nuestros líderes, sino la democracia participativa es un mecanismo de discusión, es un mecanismo de actuación y es un mecanismo de construcción de estos otros mundos. Avanzamos. Quizás empiezo con la organización social más grande en el mundo. La Organización Social de la Vía Campesina es una organización que existe
que está presente con miembros en 81 países con 182 organizaciones campesinas, muchos de los cuales son campesinos indígenas. La Vía Campesina es una organización que ha tenido una presencia, ahora va por más de un cuarto de siglo, y es muy importante que la Vía Campesina opera de una manera muy descentralizada, promoviendo lo que quizás es el tema para nosotros más importante, de reconocer y privilegiar el conocimiento de los propios campesinos para lograr avanzar hacia la satisfacción de sus propias necesidades, y han hecho una campaña crecientemente militante para proteger los entornos naturales en el cual están funcionando. Así es que su plataforma hoy en día es autosuficiencia, soberanía alimentaria, pero también a través de una agroecología que ellos entienden, en el sentido que hemos hablado en sesiones anteriores de este seminario, de una ciencia postnormal. Es decir, la combinación de los avances tecnológicos más importantes que puede haber, junto con, y aquí está, es fundamental, junto con los conocimientos tradicionales. La Vía Campesina no es una organización que solamente funciona en el campo. La Vía Campesina construye solidaridad a través de todo el mundo en sus reuniones, pero uno de sus mecanismos, una de sus instituciones más eficaces que hay para estar seguro que puede funcionar son las escuelas campesina a campesina. Estas escuelas campesina a campesina es la encarnación, la materialización de lo que hemos hablado de esta ciencia postnormal. Es decir, la combinación de los conocimientos propios de todos los campesinos juntos con la inclusión de las investigaciones y las técnicas de la agroecología hecho por alguna de los representantes, de los participantes de las 182 organizaciones participantes. Pero también la Vía Campesina está actuando a nivel internacional. Y eso es muy importante. Está actuando para tratar de contrarrestar el poder del capital, sobre todo en la FAO, que se manifiesta a través del rechazo histórico, del rechazo de los últimos 50 años en la FAO del concepto de soberanía alimentaria, de tratar de sustituir este concepto por seguridad alimentaria. No hay tiempo en este momento de hablar de la diferencia en estos dos conceptos, pero es fundamental entender que uno está dedicado al bienestar de los productores y de los pueblos y el otro del comercio internacional de alimentos. Entonces, la Vía Campesina, una organización, la organización social más grande del mundo, con 200 millones de miembros, y quiero que se reflexionen qué quiere decir esto, distribuidos en todos los continentes y ocupando más de la cuarta parte de la superficie de la Tierra, es extraordinariamente importante. Ahora vamos a hacer una serie de reflexiones sobre organizaciones alrededor del mundo que de su propia manera y
en alianza con otros tipos de organizaciones asociados a la visión de la vía campesina, están haciendo su propia contribución local. En este caso, estamos mostrando una casa ecológica que es el centro de enseñanza de esta organización en Bangladesh. Por cierto, Bangladesh en este momento está sufriendo una terrible, pero realmente terrible desastre, en parte natural, pero agudizado por las condiciones locales, por el ciclón que está aterrizando allá. Pero este movimiento de la agricultura nueva en Bangladesh ha estado funcionando desde 1984 para implementar una transformación social, económica, política y cultural con prácticas innovadoras de agricultura ecológica. Y ellos han insistido, y es muy bonito si ustedes lo ven en sus materiales, para proteger la biodiversidad que ellos consideran la base para proteger la vida humana de sus varios millones de miembros. Tenemos entonces otro caso. Estoy citando este caso porque es de un grupo que está ubicado en el extremo norte del planeta. Es un grupo que se llama Snow Change y una de sus políticas, uno de sus mecanismos de promover el avance de la capacidad de asegurar la biodiversidad y de alimentarse, mientras que también aseguran su capacidad política de mantenerse en el territorio, es lo que ellos llaman rewilding. Rewilding, ¿qué quiere decir eso? Reintroducir, reconstruir la vida silvestre, el entorno silvestre, el regreso a la naturaleza en este grupo, en esta área de Finlandia, que ha recibido muchísimos premios internacionales y es miembro de otra organización que vamos a ver ahorita que se llama ICA. Este grupo en Finlandia es muy interesante porque el proceso de rewilding está logrando atraer nuevos rebaños de animales, de nuevos grupos de pájaros migratorios, de lo cual ellos hacen una cosecha muy, muy austera, estos para su propio bienestar y para asegurar también su capacidad de una producción aún arriba del círculo ártico de productos vegetales. Otra organización extraordinariamente importante, una organización que quizás para muchos sería casi imposible concebir, un movimiento campesino de pequeños campesinos que están dedicados a la autosuficiencia, la creación de mercados locales, el trueque y el bienestar en pequeños poblados, en pequeñas organizaciones alrededor del parte occidental, noroccidental de China, que se llama el Movimiento de Nueva Reconstrucción Rural, el New Rural Reconstruction Movement. Este es un movimiento que es muy crítico del modelo reciente del desarrollo rural, bueno, de desarrollo en general, pero la idea de una modernización de la agricultura. Ellos están haciendo lo imposible para asegurar
la autosuficiencia en sus regiones a través de técnicas de agroecología, de técnicas de agricultura tradicional y otra vez usando una de las bases más importantes que estamos encontrando alrededor del mundo, que es las escuelas campesinas a campesinas. Bueno, escuelas campesinos a campesinos en español. Es un explícito compromiso con protección al medio ambiente y a la vida rural. Ellos dicen, otra vez muy, muy importante, porque debemos tratar de mantener una idea del orden de magnitud de estos movimientos sociales. Ellos dicen que tienen de 150 a 200 millones de miembros en un país que tiene 1.3 mil millones de personas totales. Entonces, ellos están diciendo que ellos tienen casi 20% de la población, entre 10 y 15% de la población. Hay que entender el significado de esto, porque dentro de la crisis, dentro de las crisis económicas, dentro de los grandes problemas y las luchas entre Estados Unidos y China en este momento, este grupo se está manteniendo al margen, pero al margen sin sacrificarse, sino enriquecer su calidad de vida y la producción que ellos están realizando para ellos y para las comunidades, las poblaciones en pequeñas zonas, pequeños pueblos en sus zonas de influencia. Ahora es una organización que hemos mencionado en el pasado aquí, TICA. TICA es un consorcio de territorios de vida, territorios para la vida. Esta organización es una organización que se creó en los 90, pero se formalizó hasta el año 2010 en una organización formal. Es un movimiento social que tiene 151 miembros, que está literalmente otra vez en más de 80 países. Las comunidades miembros, cada uno tiene su propia forma de definir y defender sus formas propias de vida cultural. Si uno va a sus páginas en el internet, usted ve la extraordinaria amplitud y variedad de mecanismos que están implementando, que están realizando para asegurar el bienestar de sus comunidades y protegerse contra la incursión, eso es muy, muy importante, de los esfuerzos desarrollistas, de los gobiernos en los países donde están. En México, en este momento, hay una alianza de 100 comunidades maya que participan en este proyecto y en el centro occidente del país están participando grupos Cora y Huicharca como miembros activos de este programa. Yo creo que es y pronto va a haber otros miembros participantes en esto. Yo quiero insistir en este proceso, quiero insistir que este consorcio ofrece una manera en que comunidades que son extraordinariamente diversas, comunidades están repartidas en todo el mundo, se mantienen en comunicación, se retroalimentan sus avances, pero también se fortalecen para apoyar las luchas de unos con las otras en sus esfuerzos de mantener sus autonomías
y avanzar hacia la realización de su política de soberanía alimentaria, por un lado, pero de soberanía cultural, soberanía política, defensa de sus territorios. Quiero insistir entonces, su lema, su título y su página web se llama Territorios para la Vida. En esta organización, de los 180 miembros, 150 miembros, organizaciones, yo escogí unos, aquí en Ecuador, la Cordillera del Cóndor, donde el pueblo Shuar Arutam es el primer pueblo de haber redactado un plan de vida. Yo escogí este ejemplo para este seminario porque Ecuador, como muchos de ustedes saben, ha puesto el buen vivir como parte del meta constitucional de su país, pero sabemos también que Ecuador no está, como gobierno nacional, no está entendiendo cómo realmente implementar. No está entendiendo. No le interesa realmente traducir eso en una política que privilegia la protección del medio ambiente y el apoyo, la protección a las diversas culturas, las decenas de culturas, de etnias que viven en distintas partes de Ecuador. Este grupo ha redactado un plan de vida que rige la vida de este pueblo en armonía con su entorno amazónico y montañoso. Pero lo que me llama la atención de eso es, perdón, lo que quiero llamarle la atención a ustedes de esto es la importancia de que sí lo han hecho, pero también lo han compartido y están colaborando con otros pueblos amazónicos para poder discutir cómo difundir, expandir el área, el territorio de influencia para construir territorios de vida en otros pueblos de la zona amazónica. Otro pueblo, muy, muy lejos de nuestro entorno, en Senegal, es un ejemplo también, no de un pueblo, sino de 8 pueblos ribereños. Y esto yo creo que es muy importante para que pensamos en México, donde hay 12,000 kilómetros de litoral, donde los pescadores han sufrido una terrible discriminación, no, yo diría peor, un asalto por el capital que está tratando de usar los mares mexicanos para la producción comercial de distintos tipos de productos a costa de la contaminación, a costa de la destrucción de los manglares, a costa de la destrucción de la vida marina y la interacción entre la vida marina y la vida ribereña. El ejemplo de esta alianza en Casamance, o Casamance, como se dice en francés, tienen un área comunitaria de conservación, una alianza en estos pueblos para reconstruir, y quisiera que ustedes mantienen en la mente su propia descripción de lo que están haciendo, de defender nuestro patrimonio ancestral que todo quisiéramos conservar. Nuestro patrimonio ancestral.
y están logrando restaurar su entorno y sus propias posibilidades de vida. Termino esta muy breve presentación, por supuesto, con el grupo icónico, el grupo social más grande en términos numéricos y muy importante en términos de área también, los zapatistas. Los zapatistas que hoy en día han logrado, después de más de un cuarto de siglo de consolidación, de profundización de su política de conservación y enriquecimiento de su entorno natural, de movilización universal de su población, de asegurar la educación, de enfrentar los retos sanitarios que ellos mismos están haciendo y de asegurar la soberanía alimentaria, mostrando claramente algo que Gustavo Esteva ha mencionado en su presentación aquí. La soberanía alimentaria no es de cerrarse y de comer y de depender exclusivamente de lo que uno produce, porque la soberanía alimentaria es importante porque implica comerciar, intercambiar entre productores y en ocasiones, en condiciones muy definidas y en espera de ser muy ventajosas en condiciones de comercio justo, de intercambiar producción local para producción de otras regiones, de otras comunidades, para diversificar y consolidar su salud, su nutrición. Entonces, con esto termino este aspecto de mi presentación. Quiero enfatizar de lo que estamos haciendo aquí muy claramente. Estamos tratando de hacer aquí muy claramente es mostrar que la economía ecológica radical no es solamente una teoría para las aulas académicas. No es una teoría solamente para realizar investigaciones en el campo. La economía ecológica radical es un instrumento de transformación política. Es un instrumento de colaboración de los investigadores, de los universitarios, de los estudiantes, preparándoles no solamente para quizás entender el mundo mejor, sino participar en su transformación. Y este es uno de los puntos medulares de lo que es el propósito de este seminario. Mario, ¿estás allá? Sí, doctor, sí. ¿Va a dejar para otro momento lo de economía verde, todo este debate? Yo tengo la presentación, pero sí, quiero preguntar si es un momento de invitar comentarios y preguntas. ¿Te parece bien? O le hago la siguiente parte de la presentación. Pues ya hizo el comentario. Si alguien quiere hacer una pausa para hacer un comentario de lo extenso que se ha explicado hoy, tanto la parte de Enrique Dussel como de David Barkin, por favor, sería oportuno que empezáramos a intercambiar más en este seminario. ¿Alguien quiere participar? No pueden levantar la manita, pero si quieren pueden quitar el micrófono, ¿sí? Vega. Sí. Sí, te oímos. Yo no oigo. Bueno, no. Brian, ¿quieres comentar algo? Elia, Lourdes, Evelia. Bueno, de hecho,
creo que la pregunta que David planteó en el comienzo, cómo construir la democracia, es una de las claves en estos tiempos. Solo quise añadir a eso, sí es posible construirlo sin cambiar toda la vida. ¿Y qué significaría eso? O cómo podríamos hacerlo, pero también tal vez cuáles son los métodos que podemos meter o adelantar en este momento. Entonces, mantener en vista el enfoque último o grande, pero también las acciones concretas. Y creo que los ejemplos que los mostró, como la de Vía Campesina especialmente, son buenos ejemplos que ellos están, en las palabras de Lefebvre, están expandiendo el esfero del posible. Comienzo con demandas imposibles, pero que están haciendo, construyendo algo como las raíces para una palabra apropiada en este contexto, de una nueva sociedad. Entonces, es solo un mini comentario que quise añadir. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, doctor, pues pasaría a comentar usted. Bueno, yo sí quiero, yo creo que lo que pregunta Brian es muy importante. ¿Qué implica eso en términos de vida? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se traduce eso en programas para que la gente pueda implementar este enfoque? Yo creo que yo quisiera primero, mientras que él hablaba, yo pensaba, uno de los grandes problemas de todo lo que yo he presentado hoy, y tiene que ver con el sesgo que yo tengo de mi trabajo en México y con las organizaciones internacionales, es el enfoque rural. La pregunta que se tiene que plantear ¿es posible hacer eso en zonas urbanas? ¿Hay grupos sociales que lo están haciendo en zonas urbanas? ¿Qué está pasando con esto? Y mi respuesta afortunadamente es positiva. Allá en la gran urbe de Ciudad de México, la cuarta parte de la superficie del área de la Ciudad de México es agrícola, y los pueblos originarios en Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y en las faldas del volcán, en el Ajusco, hay muchas comunidades que están tratando de defender su capacidad de una diversidad productiva en la agricultura, mientras que aprovechan el extraordinario poder económico que implica estar cerca de los mercados de la Ciudad de México para comercializar sus productos y tener buenas oportunidades económicas para defender sus territorios y fortalecer sus estructuras sociales y tradicionales en las afueras del centro de la gran urbe de Hierro. Lo mismo está pasando en muchas otras partes del mundo. Yo no he mencionado, pero en Cuba son famosos por haber revolucionado de ser líderes en la agricultura urbana. Entonces, lo realmente
significativo de la incitación de Brian en este sentido es que implica cambiar su forma de vida, sus mecanismos de fortalecer comunidad, de construir comunidad, porque en las zonas urbanas y en las universidades muchas veces estamos enseñando a la gente de ser muy individualista, muy competitiva. Y estas comunidades, si van a tener éxito, es porque colaboran entre sí. Bueno, con eso termino esta parte y me meto en una parte más analítica de lo que Mario puso como el guión. ¿Cuál es la tercera parte del guión, Mario? Precisamente el debate sobre el uso del mercado como un instrumento para resolver el problema ambiental. Muy bien. Entonces, yo me voy. Esta parte va a ser en cierta forma mucho más corta. Voy a hablar de las bases, de una de las bases analíticas de la economía ecológica radical, que es cómo la economía ecológica enfrenta de una manera diferente la crisis ambiental. Lo que se habló del colapso climático. Y quiero simplemente introducir y provocar una reflexión por parte de los asistentes en este seminario, una pregunta y quizás hasta si estuviéramos en un ambiente docente mucho más ortodoxo, de preguntarles un pequeño ensayo de por qué los instrumentos de mercado no funcionan o no pueden funcionar. Y la pregunta no es solamente por qué no funcionan, no es solamente están mal aplicados, sino que la economía ecológica radical sugiere algo mucho más profundo. Profundo en el sentido de que sugerimos que no pueden funcionar porque están orientados a resolver las manifestaciones del problema más que las causas del problema. Aquí en la... no lo puse... Perdón. Ya. No lo puse en pantalla completa. Aquí estoy numerando en esta parte de la pantalla, la primera parte, 4 mecanismos que la economía ecológica conservadora ve para entender y enfrentar el problema ambiental. Empezamos con un artículo que es muy típico del pensamiento, aunque muy poca gente se atreverían a volver a reproducirlo, de una de las personas, uno de los miembros de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, que es biólogo, que se llama Roberto Constanza. Hace 20 y pico de años, él y un grupo de como 20 coautores hicieron una valoración de los sistemas, de los servicios ecosistémicos del mundo. Y lo publicó en la revista Nature,
diciendo que el valor de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, era casi 3 veces el valor de todo el producto medido por los economistas. Y ellos hicieron toda una serie de manipulaciones y acrobacia económica, acrobacia de calculaciones para ponerle precios. Para ponerle precios a cuánto vale el árbol, cuánto valen las plantas, cuánto valen las abejas, cuánto vale la polinización de las abejas. Eso sí se puede poner un precio, porque las abejas mismos, los servicios de las abejas mismos en este momento se venden por los dueños de cajas donde se prosperan colonias de abejas. Pero es muy diferente esto de lo que está haciendo, por ejemplo, hablando de las abejas, de lo que se está haciendo en Campeche o lo que está haciendo en tierras zapatistas, de fortalecer y ampliar las colonias de la abeja mexicana, la melipona, que es una abeja que no tiene aguijón y ha sido extraordinariamente importante para mantener la biodiversidad, la diversidad de la vida, la flora mexicana, la flora mesoamericana, que ha sido una parte fundamental de la dieta de los pueblos desde tiempos inmemoriales. El segundo y el enfoque quizás más importante que hay actualmente en el mundo capitalista para enfrentar la crisis ambiental es el pago para por servicios ambientales. El más importante de estos, el más notable y el más comercial de estos son los bonos para, lo llaman bonos de carbono, que lo pueden comprar las empresas que se ven obligados por restricciones nacionales en reducir sus emisiones de carbono, y ellos tienen que vender bonos de carbono como una manera de financiar sus esfuerzos para reducir su contaminación. El problema con esto es que eso supone que la mayor parte del problema de la crisis ambiental son las emisiones de carbono de las grandes empresas que participan en este mercado, ignorando el hecho de que el mercado mismo no incluye la mayor parte de las facetas, de la diversidad de actividades y la naturaleza del consumo humano, la interacción humana con la naturaleza que nos conlleva directamente a un proceso de degradación ambiental. Este enfoque de pagos por servicios ambientales fue formalizada, o yo diría, llegó a su apogeo con la reunión del COP25 en 2015 en París, donde se comprometieron a reducir las emisiones de carbono por los distintos miembros de participantes en el acuerdo internacional en aquel momento. En aquel momento se decía que la meta era de limitar
las emisiones de carbono para que la temperatura del medio ambiente promedio en el globo no aumentara más que 1,5 o 2% de grados centígrados antes de 2030, de 2030. Ya hemos visto que Estados Unidos, bajo su ilustrado presidente, retiró de este convenio, de este compromiso, pero lo que hemos visto también es que no importa. Aun cuando no estaba seco la tinta, no estaba seca la tinta sobre el papel del Acuerdo de París, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera había superado los límites que los científicos nos habían dicho que nos condenaría, de todos modos, de un aumento de la temperatura más allá de los 2 grados centígrados prometidos. Este límite era 400 partes por millón de dióxido de carbono y ya estamos por 430 partes por millón como un promedio en las partes más sensibles. Y lo estamos viendo sus impactos en el derretimiento de las capas glaciares en los 2 polos. Una política que el gobierno mexicano adoptó durante la época del neoliberalismo y que fue impulsado por el Banco Mundial a través del programa global, el Fondo Global Ambiental, el GEF, por sus siglas en inglés, es la reducción de emisiones por deforestación y degradación ambiental. Más porque ya después le agregaron gobernanza, con la idea de que este programa sería administrado por los propios pueblos que tienen riqueza forestal. Lo que hemos visto en México es este programa ha sido primero tergiversado, los dineros se han ido de una manera desgraciadamente muy mexicana a las cúpulas locales, los caciques, pero los pagos de todos modos son tan pequeños que no realmente ofrecen un mecanismo a través de este programa de cambiar el comportamiento y la relación de las comunidades forestales con sus entornos. Quiero enfatizar, sin embargo, que a pesar del fracaso del programa de red, a pesar de la corrupción, México es líder mundial en la capacidad de las comunidades forestales, las comunidades en regiones forestales, como es el caso de la Sierra Juárez, de haber implementado programas de gestión comunitaria para un manejo equilibrado de sus riquezas naturales, de sus entornos, de tal manera que en círculos ambientales, en círculos de las fundaciones en científicos, hay un acuerdo, hay un reconocimiento mundial que el 20-25% de la superficie forestal en México, controlado por las comunidades, son entre los mejores conservadas, las mejores conservadas de las áreas forestales, de todas las áreas forestales en todo el mundo. Y las comunidades mexicanas sirven como un ejemplo de cómo sí se puede hacerlo, pero se hace sin los pagos de este tipo que son, en fin de cuentas, migajas, mostrando que el problema no es tanto económico como es un problema de organización social y un enfoque comunitario hacia la relación entre la sociedad y la naturaleza.
lo que llamaríamos, hemos llamado en otras partes de este curso, la cosmovisión, que hace, yo no estoy conservando porque económicamente me conviene, yo estoy haciendo eso, no debo usar ni siquiera la palabra yo, nosotros estamos emprendiendo este programa porque es parte de nuestro bienestar. Nuestro propio bienestar colectiva como comunidades depende de eso, no por unas migajas de un programa gubernamental. Finalmente, quiero mencionar en estos instrumentos uno de los mecanismos más populares ahora entre los círculos empresariales es la economía circular, que es la idea de que las empresas deben reorganizar sus propios sistemas productivos para que reusen, reducen y reciclan. Los 3 R's del ecologismo, la economía circular la quiere internalizar en las empresas. Pero el problema con la economía circular, como en todos estos programas, es que no plantea lo que la economía ecológica radical muestra como evidente, la necesidad de un cambio radical en el modelo, no de producción, no un cambio, no un mejoramiento en la tecnología, sino un cambio en la forma de vida, un cambio en la distribución, en la estructura de la producción, un cambio en la forma en que nos relacionamos, un cambio en nuestras dietas, pero también un cambio en nuestra organización social y política, por las razones que nos explica muy bien al principio de este seminario de hoy en la presentación de Enrique Dussel. La economía circular es otro mecanismo de decirle a de que las empresas se dicen a sí mismos, bueno, yo voy a ser un mejor ciudadano. No voy a dejar de explotar mis trabajadores. No voy a dejar de controlar la política a través de la democracia representativa. No voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo a nivel cupular, pero lo voy a hacer con una muy pequeña adaptación en lo que llamo mi huella ecológica. Es decir, me cambio para mantenerme lo mismo. O como dicen los franceses, la plus ça change, la plus es la même chose. Entonces termino sugiriendo que la economía ecológica radical, si vamos a enfrentar el colapso climático, vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de producción, nuestra forma de organización social, tanto individual como colectiva. Y eso implica toda una serie de transformaciones muy, muy importantes. No es solamente que es suficiente, ni siquiera sería adecuado intercambiar mi coche de gasolina para un coche híbrido, un coche eléctrico. Porque de hecho, estamos encontrando que cuando vemos el ciclo de vida del coche eléctrico, es quizás peor por los insumos y por la destrucción humana que se requiere en la producción de las materias primas para la fabricación del coche y de las pilas que están creando tantas tragedias ambientales y humanas alrededor del mundo. Si no, ¿podemos abandonar el coche? Tendremos que reorganizar nuestra vida para usar otras formas de movilidad y probablemente reducir nuestra propia movilidad, porque
la forma actual de organizar la vida humana con base en enormes desplazamientos en tiempo y espacio, con tremendos gastos de energía, no es sustentable, no es aguantable para el planeta. Tendremos que cambiar claramente nuestras dietas, aún con los mejores avances en la tecnología de alimentación para la ganadería. La ganadería bovina todavía es uno de los mayores, si no la mayor contribuyente a la producción de metano en el mundo. Para los pobres del mundo, reducir su consumo de carne no sería tan problemático. Sería importante ofrecer y crear una capacidad de asegurar que la proteína vegetal, que era la fuente de antaño de los pueblos mesoamericanos, sea suficiente para garantizar la buena nutrición junto con la variedad de nutrientes de la dieta tradicional para garantizar la buena salud. Cambiar la dieta sería no solamente cambiar lo que comemos, sino cómo adquirimos lo que comemos. Cómo aseguramos que lo que comemos, lo que consumimos, viene de productores que están realmente comprometidos con construir una sociedad convivial. Implica construir nuevas comunidades, implica que nosotros mismos, y eso es parte fundamental de la economía ecológica radical, que nosotros mismos pensamos en dejar de ser individuos y ser comunidades. Comunidades familiares sí, pero también extender estas redes a otros círculos mucho más amplios. Y eso implica forjar alianzas y un trabajo político, que es la razón por la cual empezamos este seminario hoy con la presentación de Enrique Dussel, la necesidad de construir una democracia participativa. Muchas gracias. Mario, te devuelvo la sesión. Sí, gracias. Sí, Mario, ¿estás? Sí, ya. ¿Me oyen? Sí, doctor. Bueno. Sí, se te oye bajo. A ver, ¿se oye mejor? Mucho. Bueno, me quité el micrófono. Bueno, vamos a dar continuidad y cerrar este tema. La lectura que comentaba el doctor Barkin es precisamente esta, donde la pueden encontrar y hace una referencia a cuánto equivaldría la producción neta o el PIB de valoración de estos ecosistemas. Nada más quiero complementar que esta metodología, desde que se propuso, se ha tomado como referencia para hacer una cantidad de estudios, únicamente utilizando ya la propuesta que ellos habían hecho de valoración, cuánto vale por hectárea un bosque mesófilo, y han realizado una serie de estudios, incluso en áreas naturales protegidas es muy utilizado para hacer esta valoración. Mario, Bueno, Mario, sí. Nada más quiero anotar que no estamos recomendando su estudio. No, claro. Bueno, vale. Bueno, vamos a... el último tema con que estamos cerrando, queremos hacer referencia que las cumbres ambientales organizadas por la ONU son en las que en cierto sentido se ha tratado de influir una política ambiental internacional. Hay varias de las cumbres. Nosotros queremos hacer referencia al contexto que ha habido detrás de estas cumbres. Y empezaremos por alguna de estamos poniendo de manera emblemática 3, porque desde el 72 al 2012 han existido una gran cantidad de transformaciones del contexto geopolítico que impactan en la orientación
de estas cumbres. Obviamente que en todas las cumbres han estado las posturas hegemónicas, pero también paralelamente se han hecho cumbres donde participan otros sectores de la sociedad. Entonces, en este sentido, gran parte del tema que pretenden abordar estas cumbres es aparentemente esta idea entre ambiente y desarrollo, pero que desde una perspectiva, desde las ciencias ambientales o la economía ecológica, se trata de una forma de entender la relación naturaleza y economía. Es interesante ver cómo en cada contexto hubo diferentes lógicas, por ejemplo, de acumulación del capital, y es evidente, por ejemplo, que en 1972 todavía había una guerra fría, estaba un proceso del capitalismo en una parte de decadencia de la ganancia, y empieza a haber una transformación de la forma de acumulación capitalista, donde durante las décadas, 3 grandes décadas gloriosas después de la Segunda Guerra Mundial, la generación de la riqueza a partir de la plusvalía era lo dominante. Posteriormente se van agregando otras formas de acumulación que no corresponden propiamente a la capitalista como tal, sino a derivaciones. Por ejemplo, la cuestión financiera y entre otros puntos. Durante estos periodos también ha existido un cambio notable de los países de América Latina o del sur global con respecto a la división internacional de trabajo, sobre todo en las últimas décadas a partir de la emergencia, por ejemplo, de China. Hay otros elementos que tienen que ver con la plática que hicimos, que se hizo de Dussel, sobre cómo ha cambiado los poderes. No podemos seguir entendiendo el concepto de Estado como se desarrolló en el periodo keynesiano o a finales después del derrumbe del muro de Berlín en el contexto actual. Hoy el concepto de democracia es mucho más complejo. Los poderes fácticos están presentes y de ahí la diferencia que hacía Dussel entre una cosa es gobierno y otra el Estado. Ha habido un cambio muy notable en esta parte. Y también, obviamente, las reglas en que se distribuyen tanto los costos como los beneficios de esta generación de riqueza, tanto en aspectos, repito, económicos como ambientales, han cambiado notablemente. Y también, obviamente, que la naturaleza ha cumplido varias funciones, pero en este periodo lo que llamamos nosotros como bienes comunes o lo que llama la economía ortodoxa como recursos naturales ha sido fundamental para mí como una estrategia de generación de la riqueza adicional a la cuestión de la plusvalía que se supone se desarrollaría en un medio industrial. En el 72 vamos a hacerlo de manera muy esquemática. Hay una serie de participantes que identifican que la economía es un factor que está alterando o deteriorando a la naturaleza. Y ahí también lo comentó el doctor Barkin en sesiones pasadas, los límites del crecimiento, y se dio esta situación de que sí se identificaba como problemático este crecimiento económico. Hay varios discursos que se instrumentaron, uno de ellos tiene que ver con la idea del ecodesarrollo. Durante este periodo es coincidente que uno de los presidentes elegidos democráticamente en Chile en la década de los 70s, en la ONU empieza a hacer esta alerta sobre el papel que están jugando las empresas transnacionales en injerencia a los propios estados. Incluso México también fue portavoz de esta idea de la importancia de que los estados tengan cierta soberanía frente a los poderes económicos con la Carta de los Derechos de los Estados. Esta situación va cambiando para preparar la siguiente reunión del 92 con el derrumbe del modelo del socialismo real. Y esto genera un ambiente donde todas las fuerzas del liberalismo se empiezan a convertir en un neoliberalismo donde el mercado empieza a constituirse como un instrumento para regular toda nuestra vida, incluyendo la parte económica. En esta parte ya no se ve, ya en la cumbre, uno de los discursos hegemónicos es que no se trata de ver que la economía es un factor de deterioro del ambiente, sino plantean una conciliación entre la naturaleza y la economía y la sociedad y la bautizan como desarrollo sostenible.
Hay otro proceso, estamos esquematizando demasiado, que viene a dar un viraje muy fuerte en la parte geopolítica, que tiene que ver con la crisis mundial, crisis financiera del 2007-2008, sobre todo en Estados Unidos, que viene a hacer otro planteamiento. Si se dan cuenta, de manera simbólica estamos poniendo la flechita de naturaleza a la economía. Es decir, ahora, desde esta parte y a partir del 2008 y en la cumbre del 2012, se institucionaliza el discurso de economía verde como una estrategia al revés, donde la naturaleza, los problemas ambientales, la problema de naturaleza es una excelente oportunidad para resolver los problemas económicos. Hoy, 2020, tenemos otros retos en este sentido. Finalizo con la siguiente situación. La economía ecológica radical tiene como uno de sus objetos de estudio ver esta relación de que la relación economía-naturaleza no tan solo está en un ámbito local, en un ámbito nacional, sino tiene componentes internacionales que hay que identificar. Se resume esta situación, que hoy hay nuevas políticas y la economía verde considera que si hay fallas del mercado, hay que ver cómo podemos resolverlas sin sacrificar los temas de la producción y el consumo. En resumen, se plantea que estas oportunidades de crisis económicas, y podríamos decir que el discurso de la economía verde va a tirar a que estas crisis sanitarias van a ser una excelente oportunidad para reactivar el mercado como estrategia para resolver los problemas. Entonces, esta parte de la lectura la estamos subiendo y uno de los puntos claves que se han puesto como estrategia de utilizar el mercado, también se comentó en la sesión pasada, tiene que ver con el tema del cambio climático. Hay una serie de artículos muy interesantes donde convendría después analizarlo, qué es la privatización, qué es la mercantilización, qué es la financiarización, que son temas relevantes que podrían alimentar la perspectiva de economía ecológica radical en una dimensión global. Sí, doctor. Damos pauta a la participación. Doctor, ¿quiere comentar algo? Ya tendríamos un espacio para ver si podemos nosotros invitar a los participantes a hacer estas reflexiones sobre el entorno internacional. Sí, lo oigo. No, pues sería muy, muy bueno que tuviéramos una participación de estos cuerpos vivos que tan silenciosos parece que son mudos. Bueno, muy bien, colegas, Colegio de Puebla, Tecnológico de Oaxaca, CIDIR, Universidad de la Sierra Juárez, UAM, es su oportunidad para explayarse en algo que se llama seminario. Estoy alzando la mano, pero creo que no está funcionando. Sí. Yo quisiera, soy estudiante de licenciatura aún, tal vez es una duda muy básica, pero yo quisiera saber... Te veo tu mano. Gracias. Yo quisiera saber cuál es el tipo de dinámica ecológica que podría propiciar ahorita en los gobiernos internacionales el desarrollo de la crisis. A lo que voy es que por años se nos estuvo advirtiendo la comunidad científica sobre la inminencia de la mutación de los virus y el posible desarrollo de pandemias en nuestro siglo. La primera de las advertencias científicas que se nos hizo pues fue la del cambio climático. Ahorita están cambiando el tipo de inversiones que se están haciendo en los gobiernos públicos y yo me pregunto si ustedes creen que vaya a existir una preocupación más genuina acerca de la comunidad científica y de su opinión acerca del cambio climático. Gracias. Juntamos 3 participaciones. Gracias por tu participación. Sí. ¿De qué institución eres? De la UAM. Muy bien. Colegas oaxaqueños. Aquí hay uno de Brandeis que quiere... José Escobedo. Hola, doctor Barquín. Una pregunta respecto a la primera parte de la presentación. Primero es cómo reconciliar el approach o el acercamiento de la economía ecológica radical, específicamente en México, con el monstruo que tenemos al norte. Finalmente proveemos del 70% del alimento a los Estados Unidos y
la demanda del mercado a veces complican estos modelos por la tentación de los propios campesinos y agricultores a participar en estas cadenas de valor. Entonces, ¿de qué manera se puede integrar la visión de la economía ecológica radical con una visión más amplia de mercado, si es que es posible? Y la segunda, muy rápida, es, hablamos de escuelas campesinas donde hay conocimiento tradicional. ¿Qué sucede en zonas del país donde los conocimientos tradicionales han sido desplazados? Llámese Baja California, la cuenca de Chapala, en Jalisco, partes del Bajío, donde realmente por el empuje del neoliberalismo se desplazaron las comunidades tradicionales y ahora quedan generaciones de 50 años de agricultores que solo saben o solo dominan el dogma neoliberal de la agricultura. Gracias, José. ¿Alguien más? Yo no veo las manitas, doctor, si usted ve. Yo veo las manitas, no hay otra manita. A ver. Aura, ¿ibas a comentar algo? Sí, solo que no puedo subir la mano, no sé Bueno, cómo está le bien, Aura. explicar. Pues bueno, una pregunta, justamente hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad y hay bastantes comunicaciones respecto a la adaptación basada en ecosistemas o la naturaleza como una transición hacia un cambio, pero identificando a la presentación los mecanismos que abogan por pago de servicios ambientales, el tax carbón y todos los eventos que se toma la naturaleza como un elemento dentro del sistema mercantilista. ¿De qué manera, siendo que ya hay muchas personas, como hemos visto, muchas iniciativas que están viendo esto de manera diferente, no sé si la palabra sería cómo reconciliar o cómo transitar hacia un modelo en el que sí tomemos la naturaleza como este elemento del cual se genera todos estos cambios, estos procesos de los procesos de siembra y toda la transformación ecológica, pero sin que se meta dentro de estos procesos economicistas que lo único que hacen es contribuir a incrementar esta problemática, ¿no? Gracias, Aura. Otra participación, comentario que quieran hacer referencia, sobre todo para el tema que planteamos del ambiente geopolítica. ¿Quieres empezar, Mario? Pues usted, doctor, empiece. Bueno. Sí. Mira, yo creo que hay varios retos. En este momento hemos tenido una deliberada política de transformar la estructura productiva del campo mexicano para servir a la economía norteamericana. Y se ha hecho eso en distintas formas, cada uno ambientalmente más destructiva que la otra. Primero, es una invitación sin ninguna restricción de capitales norteamericanos, de capitales extranjeros, pero mayormente norteamericanos, de invertir en el campo, mayormente sin comprar la tierra, pero simplemente rentándola o contratando agricultores locales para la producción en condiciones que son leoninas. La renta, a veces la compra, pero muchas veces la renta, implica técnicas y tecnologías de producción que son muy intensivos en usos de agroquímicos y combinado con otra cosa terrible, que es casi un regalo del uso del agua para sus producciones.
Esta combinación de agroquímicos y uso de agua ha llevado a una terrible destrucción de la calidad y del nivel de los acuíferos. La combinación de estas políticas junto con la realmente desagradable, bueno, no es la palabra, la terrible explotación, esclavitud en grandes partes del país, del trabajo agrícola que está realizando las labores en este sentido, está provocando, está subsidiando al consumidor norteamericano y está castigando al productor mexicano, perdón, al consumidor mexicano y al productor mexicano, para que tengamos una muy reducida gama de productos del campo mexicano y una desviación de los recursos hacia un estilo de vida bastante adecuada, bastante inadecuada. Y eso no es producto de libre operación de mercado, más bien es resultado de una deliberada política de transformación, de privilegio de los grandes terratenientes y los grupos de poder en las zonas productoras a costa de los pequeños productores y a costa de las poblaciones que en este momento están sufriendo con terribles calidad de vida debido a los agroquímicos en su agua, en su suelo y en los productos que consumen, que consumimos los que estamos comprando de estos productos. Yo creo que hay que entenderlo, que fue operado, fue implementado con premeditación, alevosía y ventaja. Es acelerado a través del Tratado de Libre Comercio, es promovido por grupos empresariales y en este momento donde se está tratando de reorganizar un segmento muy pequeño de la agricultura mexicana, la oposición del CNA, del Consejo Nacional Agropecuario, está siendo manifestado en los pasillos del poder. Es extraordinario, es realmente importante entender eso, que no es el funcionamiento libre de mercado que está produciendo eso, sino es una política deliberada que ha influido en la dieta, las oportunidades de empleo y la calidad de vida de México. Yo sé que José Escobedo, cuando hizo su pregunta, estaba haciendo otra pregunta, pero ni modo. Tengo que aprovechar para dar este trasfondo del problema. Porque si bien es cierto que una parte muy, muy importante de muchos de los productos procesados que consumimos en México, que están en venta en México, son importados. Y otra parte muy importante, producidos aquí por empresas norteamericanas o internacionales o por empresas usando el modelo de producción y consumo internacional que se está implantando en este país, lo que se requiere necesariamente es mucho más que simplemente un programa de educación de que los refrescos son malos, de emprender una campaña muy deliberada de incentivar la producción de otro tipo
de dieta, de otro tipo de productos para el consumo local de gente, de tener una campaña tan intensiva y tan amplia como la campaña que actualmente está en operación de Susana, mantenga su sana distancia. Yo creo que si tuviéramos una mujer tan juguetona como Susana Distancia, para trabajar sobre la dieta, sobre la calidad de vida y sobre la importancia de esto en la salud, podríamos empezar a enfrentar el problema que está detrás de la preocupación que mencionó José. Ahora la primera pregunta de Hatalia. ¿Cómo hacemos con la ciencia? Esto fue tu pregunta, Hatalia, ¿verdad? Sí, doctor. Yo creo que hay que entender de una manera muy importante. Hay que entender que hay un muy importante comunidad de científicos, de tecnólogos y de agrónomos y de campesinos y productores en las comunidades que pudieron ayudar a reorientar la estructura económica del país. La pregunta de la ciencia detrás de tu pregunta es, la respuesta detrás de tu pregunta es ¿quiénes son los actores principales que están determinando la naturaleza de la investigación que hacemos en el país? ¿Cuál es la orientación del trabajo que hacemos? ¿Cuáles son las industrias que debemos promover? ¿Y cuáles son las posibilidades de los pueblos, las comunidades, de responder a crear una economía mucho más al servicio de los intereses del bienestar de la población nacional? Yo creo que voy a hacer el ejemplo más, más estelar de lo que yo considero un reto, un problema, un dilema y una controversia en nuestro país. Debemos estar promoviendo la industria aeroespacial. Debemos estar promoviendo con subsidios, con tecnologías, con escuelas tecnológicas orientadas a surtir la industria aeronáutica, o debemos estar preocupando más para crear una industria para reconstruir nuestras zonas urbanas para que haya más integración social y que las zonas urbanas sean zonas mucho menos degradante para sus ambientes, para sus entornos. Tenemos necesidades de enormes contingentes de jóvenes técnicos, de jóvenes científicos, de jóvenes empresarios que reconstruyeran las áreas urbanas para que no necesitaríamos crear industrias, impulsar y subsidiar las industrias de alta tecnología que no generan empleo, que no generan oportunidades y sobre todo que no responden a las necesidades y al bienestar del pueblo mexicano. Esta visión implica
otra naturaleza de ciencia, otra naturaleza de cómo va a ser nuestra sociedad. Y creo que en este sentido estoy empezando a dirigirme a la pregunta de Aura. No sé si Aura estás de acuerdo o quieres abundar o Mario quieres elaborar. Gracias. Aura, ¿ibas a comentar? Bueno, no, nada más yo quiero... Aura, ¿vas a comentar algo? No, gracias. No, yo nada más quiero abonar al doctor, más que responder, plantear que la economía ecológica radical requiere, para poder resolver lo que han comentado los colegas, pues el acompañamiento también de otros, no tan solo de lo que hemos reiterado como las praxis comunitarias, sino un debate mucho más amplio, por ejemplo, como la economía social y solidaria, y replantearnos si podemos, bajo el contexto internacional, realizar otro contrato social los mexicanos. Por ejemplo, pongo un tema, los bosques. En el discurso cotidiano se habla de los bosques como algo, como las comunidades son dueños de los bosques. ¿En qué sentido podemos hablar de un nuevo contrato donde las comunidades se pueden autonombrar como las que resguardan ese patrimonio, pero que es un patrimonio de la nación, pero que ellos por resguardarlo tienen derecho a cierta apropiación y que nos genera una serie de debates de no caer en autonomías o autarquías en el Estado-nación, es decir, ante la presión externa, cómo construir una nación donde haya solidaridad entre una sociedad tan diferenciada como los mexicanos y que tiene que ver con lo que han planteado los colegas. Y habíamos visto, la economía ecológica nos hace referencia a cómo luchar contra la injusticia ambiental generada por una configuración metabólica que hace una injusta distribución no tan solo de la riqueza, sino de los bienes ambientales. Entonces, no respondería yo algo, doctor, así concreto, pero sí estoy planteando que las preguntas que nos han formulado rebasan un poquito más el ámbito de la economía social, de la economía ecológica radical y que implica empezar a dialogar también con otros cuerpos teóricos que ven esta situación. Por ejemplo, no esquematizar que la sociedad que deseamos los académicos, aislada del capitalismo y del Estado, sea el modelo. Las comunidades tendrán que definir su propia interrelación y formas de negociación en los márgenes frente al Estado y el mercado. Yo creo que este punto es fundamental, pero yo quisiera sugerir que no debe haber una brecha entre lo que es el cuerpo de trabajo de la economía ecológica radical y los extraordinarios estudios para la construcción, ampliación y profundización de la economía solidaria. El único problema con la visión de la economía solidaria en México en este momento es precisamente que demasiado de eso está controlado otra vez por grupos que quizás no entienden la democracia participativa como la parte más fundamental y la necesidad de reconstruir la economía. Doy un ejemplo positivo de la economía solidaria en construcción, que es la compañía, los ex trabajadores de la compañía de luz y fuerza del centro, que en vez de resignarse a su despido, en vez de aceptar la indemnización, están construyendo un nuevo sector energético controlado por los trabajadores y poniéndose al servicio de la sociedad. Tenemos la mano levantada de Lourdes Barón. ¿Lourdes? Sí. Bueno, yo repensaba esta cuestión de nuestro papel como académicos o como científicos, supuestamente científicos en estos procesos, y recordaba algunas experiencias que tuvimos con el desarrollo del proyecto de los puercos, que usted bien recuerda o recordó la sesión anterior. Cuando nosotros planteamos el proyecto ante CONACYT, ante las instancias
digamos, que dirigen la investigación de este país, las respuestas que nos daban con respecto a que dónde estaba lo científico o dónde estaba la tecnología de punta que esperaban en nuestro proyecto de cerdos en traspatio, ¿no? La pregunta era, ¿y la tecnología de punta dónde está? ¿No? Cuando era toda una innovación a través de una mejora medioambiental, a través del reciclaje de aguacate, pero también el fortalecimiento de las economías comunitarias a través de la producción de las mujeres en nuestros patios. Pero no solamente nos quedamos ahí, nos vamos también a las posiciones que trabajamos a través de las universidades. Si usted recuerda, cuando yo tuve el contacto con la Nación Purépecha, el primer filtro que yo tuve fue un joven que estudiaba veterinaria y que por su educación formal en la universidad, cuestionaba el hecho de que no estábamos desarrollando una granja grande, tecnificada en las comunidades, ¿no? O sea, el hecho de irnos a los usos locales y partir de lo que la gente sabe, conoce y domina, al joven le parecía extraño, ¿no? Propuesto desde el ámbito universitario. Entonces yo creo que también al interior de las comunidades tenemos también estas discusiones sobre la ciencia normal y las posibilidades de una ciencia posnormal, igual que se dan las discusiones al interior sobre las cuestiones de género o de edad o de qué hacer con los profesionales de las propias comunidades. Y yo creo que esto, como usted bien dice, se resuelve desde las bases, pero son también impactos o influencias que se han tenido desde las posiciones dominantes hacia las comunidades con las que ellos tienen que lidiar y nosotros también. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que eso es muy importante y lo vimos también con la con la participación de Orlando Aragón en su discusión, de su intervención, desde otro ámbito completamente diferente. Él como abogado estaba hablando muy, muy claramente de cómo se necesita reconcebir las mismas leyes de la sociedad mexicana para hacer que los pueblos mexicanos puedan funcionar dentro del marco de la jurisprudencia existente y, si es necesario, modificarlos. Como consecuencia, tenemos en una comunidad como Cherán un ejemplo con base en aplicación del marco legal que era completamente congruente con la Constitución mexicana, el empoderamiento de una comunidad donde las mujeres han tomado un papel muy, muy importante, no solamente en la gestión, sino en la defensa espacial, territorial. Ellas toman control de muchos de los procesos de acceso a la comunidad y la comunidad misma está enfatizando que tenemos que proteger nuestro bosque, pero tenemos que ampliar y diversificar nuestra producción para alimentarnos y tenemos que educar nuestros nuestros hijos, nuestros niños, para que sean miembros, pero miembros también bilingües de nuestra comunidad, entendiendo la riqueza y la importancia que la lengua tiene como parte de entender nuestra cosmovisión, que nosotros mismos tenemos que volver a reenseñar. Esto fue parte de la lección, de la aportación que Orlando hizo en su pequeña presentación en este seminario. Tenemos también los ejemplos que nos dio Alberto Betancourt de la extraordinaria énfasis que en esta bioculturalidad. Quiero insistir en estos elementos
Porque lo que Lourdes Barón cuenta de la experiencia que tuvimos, esto fue a principios de los 90. Ella era tesista en la UDG en aquel momento, pero lo realmente interesante de eso es que hoy en día CONACYT está tratando de reorganizarse y nosotros mismos como participantes en este proceso de reorganización estamos participando en la reestructuración de la visión de qué es la ciencia en México, para quién sirve y para qué tipo de sociedad debemos reconstruirla. Es muy, muy importante eso. Yo soy muy orgulloso, tanto Mario como yo estamos en este momento participando en un nuevo proyecto de CONACYT sobre iniciativas socioecológicas que están orientadas a vislumbrar este conocimiento, a esta experiencia, para realmente mostrar que hay una nueva forma de ver la ciencia. Y ese es lo que hace 20 años, 30 años, se llamaba ciencia postnormal. Y que hoy en día lo estamos traduciendo en bioculturalidad, en la reorganización, pero hay que entender también que hay un pleito muy profundo al interior de la sociedad mexicana, y este pleito se manifiesta en visiones muy diferentes de qué es el desarrollo. La explicación histórica que Mario ofreció hace unos minutos es muy, muy importante, pero parecería, no sé si estás de acuerdo, Mario, parecería que estamos volviendo, qué sé yo, entre 1972 y 92, con la visión del desarrollo para el sureste de este país, donde la idea del caballo de fierro que va a traer modernidad y abrir el mundo a nuevas oportunidades, está arrollando con una visión completamente diferente de cómo debe ser y cómo puede ser la riqueza de nuestro país. ¿Qué piensas? De acuerdo, sí. De hecho, no es una política homogénea, pero como lo comentó usted, en el CONACYT yo percibo ciertas grietas que son importantes de aprovechar. Pues vamos cerrando, doctor. Muy bien. Pues agradezco mucho la participación de todos ustedes y pues esperamos que esto tenga repercusiones en cambiar su vida. Sus vidas. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.